¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Montanini, estoy a cargo de una de las cátedras de auditoría en la facultad. Estoy haciendo este video sosteniendo un poco las actividades de apoyo que está haciendo el Centro de Estudiantes para todos los cursos que estamos teniendo esta virtualidad tan especial en estos momentos tan extraños que estamos viviendo. Eh, Entiendo que cada uno de ustedes está en vínculos con cada uno de sus profesores por intermedio del campus o por intermedio de clases virtuales, pero nunca está de más complementar la cursada con una visión distinta o una visión integradora de cada uno de los conceptos que estamos viviendo, que estamos viendo en cada una de las materias. En realidad, una de las cosas que quiero plantear hoy y que me parece tal vez más importante respecto de la auditoría es plantearse no las cuestiones estrictamente pragmáticas de la auditoría, porque eso no solamente lo están viviendo en las clases virtuales, sino también lo están leyendo en la bibliografía, como por ejemplo podrían ser los procedimientos de auditoría o las pruebas de validación de saldo, las pruebas de cumplimiento, etcétera, sino plantear una cuestión de ordenamiento de todo lo que nosotros estamos viendo en cada una de las clases respecto de la auditoría. Yo creo, por lo menos esta es mi visión, creo que la materia se divide en tres grandes partes. Una primera parte que es la de conceptos generales, donde hablamos de conceptos de auditoría, del proceso de auditoría, de qué es un informe de auditoría, de por qué un informe de auditoría deriva en una opinión y por qué otro informe de contador público no deriva en una opinión. Que tiene que ver cuáles son los procedimientos de auditoría, por qué se hacen los procedimientos de auditoría, por qué se revisa el control interno, etcétera. Entonces, primera parte, esta filosofía de la auditoría, la concepción de la auditoría. La segunda parte es la aplicación de todo esto a los circuitos, a los rubros, a las cuentas contables. Tal vez a los circuitos sea la mejor forma de verlo, porque ventas es ventas, pero no es independiente de los créditos, por lo tanto uno no es que revisa los créditos y después pasa a otro lado y revisa las ventas, sino que es todo parte de un gran circuito. Pero digamos, esa segunda parte de la aplicación de esos conceptos a los circuitos y a los rubros contables, que deriva prácticamente en la temática de riesgos y pruebas de cumplimiento específico para cada rubro, y una tercera parte que tiene que ver con la emisión del informe y la responsabilidad que involucra emitir el informe. Es probable que la parte de informe y la parte de responsabilidad la dejemos para la época en que retomemos las clases presenciales, porque habitualmente se ve sobre el final de la materia. Puede ser que algún profesor lo haya dado antes, pero habitualmente se ve sobre el final de la materia. Pero tenemos estos tres grandes bloques. A mí lo que me interesa es entender cómo se atan cada uno de estos bloques y poder ayudarlos a ustedes a entender conceptualmente cómo se ata cada uno de estos bloques. El elemento que ata los tres bloques es el proceso de auditoría. Y el proceso de auditoría se puede ver desde tres maneras distintas, las tres son perfectamente compatibles entre sí. Yo diría que hasta son necesariamente compatibles entre sí. Un primer enfoque es el enfoque que habitualmente aparece en la bibliografía de Slose, que es el enfoque planificación, ejecución y conclusión. Ese enfoque está bueno desde el punto de vista del ordenamiento. Obviamente le falta contenido en el medio, porque cuando uno dice, bueno, planificación, tiene que plantearse qué es lo que va a planificar, o se tiene que plantearse qué es lo que va a ejecutar, que por supuesto tiene que ver con lo que planificó, pero digamos ese es el primer la primera gran visión del esquema de auditoría, ¿no? Del proceso de auditoría. ¿Por qué la auditoría debe verse como un proceso? Fundamentalmente debe verse como un proceso porque la auditoría es el único informe de contador público que brinda una opinión técnica sobre un conjunto sin ver ese conjunto. Entonces, obviamente, si yo tengo que dar una opinión acerca del cumplimiento de algo respecto de entendiendo eso como un conjunto y sin poder verlo completamente, obviamente tengo que sacar conclusiones respecto de lo que no vi tampoco, respecto de lo que no vi tan bien. Y cuando uno analiza la auditoría como un proceso, lo que entiende es que hace las cosas de forma tal
de que todo está tan relacionado con todo, es decir, cada procedimiento que uno hace está tan vinculado con otro procedimiento, que entre todos los procedimientos nos permiten sacar una conclusión acerca de la razonabilidad del conjunto. Por eso la auditoría tiene que verse como un proceso. Primero porque va desde lo más general hacia lo más particular, es decir, conozco lo más general para terminar conociendo lo más particular, pero mi conocimiento de lo particular no es independiente de lo que fui conociendo en lo general. Y por otra parte, también porque los procedimientos que hago están tan relacionados entre sí y están tan, vamos a decirlo así, sistémicamente relacionados entre sí, que entre todos me van dando una validez respecto del conjunto. Eso es lo que hace la auditoría, que no hace otro informe de contador público. Por eso, hablar de planificación, ejecución y conclusión está bien, pero hay que empezar a llenar de contenido esos tres elementos. Por eso hay un segundo enfoque del proceso de auditoría, que es en función de lo que voy conociendo en cada momento o en cada etapa de ese proceso. Arrancando, por supuesto, como decíamos antes, de lo más general hacia lo más particular. Lo más general es el conocimiento del ente y por lo tanto tengo que conocer en términos generales la entidad que estoy auditando y su información contable, no sus estados contables, sino su información contable, es decir, cuál es la regulación y cuál es el sentido de su información contable para poder empezar a auditar. Por supuesto, esto en una primera auditoría tiene mucho más sentido que en auditorías recurrentes, porque en auditorías recurrentes yo ya conozco el ente de alguna manera, ¿está? Pero la realidad es que en una primera auditoría ese conocimiento del ente se hace fundamental y en auditorías recurrentes los cambios que puedan existir en el ente y en su información contable también son fundamentales, porque lo conocí una vez, pero puede haber cambios en algún momento, qué sé yo, por ejemplo, alguna regulación nacional, alguna regulación vinculada con medio ambiente, etcétera, puede cambiar y por lo tanto cambian las condiciones de ese conocimiento del ente. El conocimiento del ente, conocer el ente implica conocer su negocio, su actividad, su forma jurídica, su estructura, su marco regulatorio, su competencia, su forma de interactuar en el mercado, si es importador, si es exportador, si compra en el mercado local, con qué proporción compra en el mercado local. Todo esto tiene que ver con después cómo lleva adelante sus actividades y por lo tanto cómo registra sus actividades en la información contable. O sea, esto es fundamental para poder entender cuáles son las probabilidades de que la entidad tenga determinados riesgos. Después vamos a ir a los riesgos, que es el tercer enfoque del proceso de auditoría. Pero entonces vamos primero a lo más general, donde los dos primeros pasos terminan siendo el conocimiento del ente y el conocimiento del objeto auditado. Hasta ahí lo que veo son las condiciones de la entidad. Y entonces, en el tercer paso del proceso de auditoría, empiezo a conocer cómo hace la entidad las cosas. Y entonces voy al conocimiento del sistema de control interno. O sea, la entidad hace cosas mediante su sistema de procesos y controles y se supone que si la entidad lo hace bien, tiene menos probabilidad de que la información contable esté mal, y si la entidad lo hace mal, tiene más probabilidad de que la información contable esté mal. O si la entidad arma su control interno con un objetivo distinto a la información contable, es más probable que la información contable esté mal. Pero para poder entender qué es lo que voy a revisar de la información contable, está bueno entender previamente cómo hace la entidad las cosas en términos generales y en particular lo contable, cómo suele hacer la entidad sus cosas en términos generales y en términos contables en particular, para poder ver qué incidencia podría tener esa forma de hacer las cosas en la información contable. Por eso reviso el control interno, porque la revisión del control interno, el entendimiento por parte del auditor del control interno, me determina otra probabilidad menos general que la del conocimiento del ente, pero todavía general respecto de cómo la entidad hace las cosas, incluyendo las cosas contables. Por eso el tercer paso del proceso de auditoría es, por parte del auditor, la revisión del control interno, que tiene dos formas de acceder a ese control interno. Una forma más formal, lectura de manuales, lectura de plan de cuentas, lectura del organigrama, realización de entrevistas, y una forma un poco más particular, un poco más específica, que es la realización de pruebas, o un poco más real, digamos,
que es la realización de pruebas de cumplimiento, es decir, verificar si esos controles que están diseñados y esos procesos que están diseñados de una manera determinada realmente se cumplen en la realidad. Y eso permite al auditor hacerse una idea respecto y sacar una conclusión respecto de cómo la entidad lleva adelante sus controles internos. Y entonces ahí puede determinar una probabilidad conjunta de cómo la entidad y cómo el sistema de control interno influyen en que la contabilidad pueda estar bien o pueda estar mal. Y entonces, a partir de ahí pasan al cuarto paso del proceso de auditoría, que es la realización de pruebas sustantivas o la realización de pruebas de validación de saldo. Yo prefiero llamarla prueba de validación de saldo porque en una auditoría de estados contables esas pruebas validan saldos realmente, verifican si los saldos están bien o están mal. En una auditoría en general, que por ahí no sea una auditoría contable, el término pruebas sustantivas está bueno también, pero en la auditoría de estados contables me gusta llamarlo pruebas de validación de saldo. Ese sería el cuarto punto. Y entonces ahí sí iría a las pruebas de validación de saldo específicas, que podrían ser, por ejemplo, inspecciones oculares, que podrían ser verificación de hechos posteriores, revisión de documentación respaldatoria, análisis de razonabilidad por parte de, por ejemplo, cómo la entidad determinó sus políticas contables para hacer depreciaciones, o circularizaciones, pedido de confirmación de terceros, a abogados, a clientes, a proveedores, a bancos, etcétera, ¿no? Voy efectivamente a hacer esa revisión de los saldos, que lo hago mediante estas pruebas de validación de saldo. Fíjense cómo yo decía, los términos generales después van a cada uno de los rubros, porque yo recién hablaba de inspecciones oculares y, por ejemplo, esa inspección ocular en caja y banco se llamará arqueo, en bienes de cambio se llamará inventario, en inversiones se llamará arqueo de títulos y en bienes de uso se llamará inventario de bienes de uso. O sea, eso que planteé desde lo general como inspección ocular, después en cada rubro se particulariza. Lo que llamé revisión de documentación respaldatoria, en caja y banco será una documentación, en ventas y créditos será una documentación y en compras y proveedores será una documentación distinta. Por eso después esto genérico termina pasando a cada uno de los rubros. Entonces ahí tenemos el cuarto paso del proceso de auditoría, que es la realización de pruebas de validación de saldo. Y después, el último paso del proceso de auditoría es toda la etapa de conclusión para terminar emitiendo el informe de auditoría. Hasta ahora planteé dos formas de ver el proceso de auditoría: planificación, ejecución y conclusión, conocimiento del ente, conocimiento del objeto auditado, conocimiento del sistema de control interno, realización de pruebas de validación del saldo e informe. Hay una tercera forma de ver el proceso de auditoría, que es en función de los riesgos. O sea, cada uno de estos bloques que planteamos recién, especialmente en el segundo enfoque del proceso de auditoría, tiene riesgos involucrados. Entonces el proceso de auditoría puede dividirse en tres tipos de riesgos: riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de conclusión, o riesgo de más que de conclusión, riesgo de detección, que en definitiva terminan en el riesgo de auditoría, que es emitir un informe distinto al que debería haber emitido. El riesgo inherente es el riesgo propio de la entidad y de su información contable. No es lo mismo auditar una empresa que comercializa sillas que una empresa que es productora de petróleo. Y dentro de la empresa productora de petróleo no es lo mismo auditar bienes de uso que auditar caja y bancos. O sea, cada rubro vinculado con la actividad de la entidad tiene un riesgo distinto. Y ese riesgo es un riesgo propio de la entidad y sus estados contables. Por lo tanto, parecería lógico que ese riesgo inherente no sea dominado por nadie, pero tenga consecuencias en la información contable. Lo que digo es más riesgoso para la contabilidad bienes de uso en una empresa petrolera que caja y bancos en una empresa petrolera. Es más riesgoso bienes de uso en la empresa petrolera que bienes de uso en una empresa que comercializa sillas, porque lo único que hace es comprar y vender sillas en el mismo estado. Ese riesgo inherente es el riesgo que permitiría que nazcan errores por el riesgo propio de esa actividad. Entonces, ahí aparece el segundo tipo de riesgo, que es el riesgo de control. El control interno, esos riesgos debería detectarlos y corregirlos.
pero puede ser que eso no ocurra y entonces hay un riesgo de que el control interno no detecte ni corrija lo que tiene que detectar ni corregir. Y entonces a partir de ahí aparece el riesgo de detección, que es el riesgo de que el auditor no haya podido detectar los errores que surgieron del riesgo inherente y que no fueron descubiertos por el control interno y por lo tanto pasaron por delante del riesgo de control. Y si todo eso pasa, el auditor puede ser que esté emitiendo un informe distinto al que debería haber emitido. Por lo tanto, el riesgo de auditoría se hace mayor. Por eso, el tercer enfoque del proceso de auditoría es una compensación de riesgos. Si el auditor ve que el riesgo inherente es muy alto, debería esperar buenos controles por parte de la entidad. Y si el auditor ve que el riesgo combinado entre el riesgo inherente y el riesgo de control son altos, debería hacer mayores y mejores pruebas de validación de saldo para disminuir el riesgo de detección y para que todo eso influya de la menor forma posible en el riesgo de auditoría. Como vemos, los tres riesgos están relacionados porque ¿cómo hago para disminuir el riesgo de detección? Mejoro mis pruebas de validación de saldo. ¿Cómo hago para determinar cuál es el riesgo inherente? El riesgo de control. Reviso con mayor énfasis el control interno. O sea, los tres procesos de auditoría, los tres enfoques del proceso de auditoría están relacionados. Otra relación que es muy importante es intentar relacionar estos tres riesgos, o estos tres tipos de riesgos, inherente, de control y de detección, con las manifestaciones de los estados contables que se transforman en riesgos de auditoría. Es decir, los estados contables tienen manifestaciones. Los estados contables son informes que hace la entidad que dicen cosas. Habitualmente esas cosas que dicen son cosas que tienen que ver con la integridad, con la medición. Existen 5 manifestaciones de los estados contables: existencia, propiedad, integridad, medición contable, o sea, evaluación, y exposición. Esas 5 manifestaciones se convierten en objetivos de auditoría. Es decir, cuando la entidad dice tengo bienes de cambio 100.000, es porque está diciendo que los bienes de cambio existen. Bueno, entonces quiere decir que yo como auditor tendría que probar eso, tendría que probar que los bienes de cambio existen. Cuando la entidad dice bienes de cambio 100.000, está diciendo, por ejemplo, son 10.000 unidades a 10 pesos cada una. Bueno, ahí hay una integridad, 10.000 unidades, y hay una medición, 10 pesos cada una. Bueno, yo como auditor tendría que salir a comprobar eso. Y tengo que hacer procedimientos para eso. Pero a su vez, la entidad también hace controles internos vinculados con eso. Quiere decir que así como los estados contables dicen existencia, propiedad, integridad, medición y exposición, hay controles internos que están vinculados con la existencia, con la propiedad, con la integridad, con la medición y con la exposición. Por lo tanto, si falla un control interno de la entidad, yo como auditor no digo el control interno funciona mal. Yo como auditor digo el control interno funciona mal, por ejemplo, en la existencia de los bienes de cambio y funciona bien en la integridad de los bienes de uso. Entonces, cuando elijo mis procedimientos de auditoría, mis pruebas de validación de saldo, las elijo entendiendo eso. Si el control interno funciona mal en la existencia de los bienes de cambio, tengo que salir a buscar procedimientos mejores para probar la existencia de los bienes de cambio. Y puedo ser un poco más laxo en mis procedimientos vinculados con la, por ejemplo, integridad de los bienes de uso. Por eso, el auditor, cuando elige sus procedimientos, no los elige sobre la nada, los elige entendiendo cómo funciona el control interno, cómo funciona la acumulación de riesgos y fundamentalmente en qué funciona bien la acumulación de riesgos y en qué funciona mal la acumulación de riesgos, porque en donde funciona mal la acumulación de riesgos hay más riesgo acumulado y por lo tanto tengo que disminuir el riesgo de detección. Entonces tengo que salir a buscar mejores y mayores pruebas de validación de saldo apuntando a eso. Por lo tanto, por ejemplo, cuando alguien diga, bueno, procedimiento característico en bienes de cambio, toma de inventario, yo digo, listo, fantástico, es cierto eso, pero ¿cuándo uso toma de inventario? ¿Cuándo hago la toma de inventario? ¿Cuándo presencio la toma de inventario? ¿Sobre cuántos elementos hago
esa toma de inventario, verifico esa toma de inventario. Y eso tiene que ver justamente con el riesgo acumulado que encuentro en cada cosa, porque no nos olvidemos que la toma de inventario, su principal objetivo es que yo pueda ver los bienes de cambio. Y si yo los puedo ver, el principal objetivo es verificar la existencia, no verificar otras cosas. Entonces, lo más importante es poder asociar ese procedimiento con los riesgos acumulados. Por eso decimos habitualmente que cuando sacamos una conclusión sobre el control interno, esa conclusión sobre el control interno me permite determinar naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de validación de saldo. Naturaleza significa qué prueba de validación de saldo voy a hacer, alcance sobre cuántos elementos lo voy a hacer y oportunidades cuándo voy a hacer el procedimiento. No es que yo digo toma de inventario. Elijo la toma de inventario en determinadas condiciones porque mi conclusión acerca del riesgo acumulado, del riesgo acumulado entre el riesgo inherente y el riesgo de control fue tal, en tal concepto. Entonces, como funciona mal el control interno en lo que hace a la existencia de los bienes de cambio, voy a tomar inventario de bienes de cambio. Pero además, por ejemplo, como funciona mal, o como entiendo que funciona mal, supongamos, la integridad en los bienes de cambio, entonces ese procedimiento lo voy a hacer al cierre y no en otro momento, porque como funciona mal la integridad en el control interno, no tengo forma de rearmar hacia atrás o hacia adelante el inventario para poder tomar inventario 15 días antes o 15 días después. Por eso digo, el concepto de naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de validación de saldo como consecuencia del riesgo acumulado entre el riesgo inherente y el riesgo de control no es un eufemismo, no es una cuestión abstracta y teórica, sino que es concreta a cada situación. En próximos videos vamos a ver cómo, o podríamos ver cómo esto termina influyendo en cada una de las pruebas de validación de saldo. Gracias por escucharme, nos vemos la próxima.